¿Cómo están, queridísimos amigos de Nuevas Voces en Agricultura? Estamos comenzando una nueva edición de nuestro programa por la sintonía, por supuesto, de Radio Agricultura, por las distintas frecuencias a lo largo y ancho de Chile. Saludo a todos los que se nos están sumando a nuestro programa, como cada día a las 13 horas, aquí en Nuevas Voces, para conversar de actualidad política. Hoy día, por supuesto, tendrá también un tinte de actualidad política internacional, porque la verdad es que la situación que se vive en Ecuador es dramática y por supuesto, amerita un análisis interesante. En algunos minutos más va a estar con nosotros Álvaro Iriarte, panelista de Nuevas Voces, quien además ha estado bastante involucrado en el análisis internacional, así que vamos a, por supuesto, dedicar un capítulo a lo que ocurre en Ecuador. Porque ya están con nosotros nuestros panelistas habituales del día miércoles. Parto saludando a Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Tomás, muy buenas tardes. Saludos a todos quienes nos escuchan, especialmente por la frecuencia 92.5 acá en la región de Valparaíso. Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tomás? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Partamos con un tema que es interesante, que parecía ser que es un capítulo que no se cierra, no hemos tenido la oportunidad de conversarlo en este panel de día miércoles, y que tiene que ver con la polémica que se ha generado por las comidas, algunos dicen clandestinas, no informadas, algunos han dicho podrían ser incluso reuniones ilegales por transgredir la ley de lobby. Las reuniones o las conversaciones que han sostenido autoridades de gobierno, ministros y otros representantes, en fin, a través de Pablo Salaquet, muchas veces en la casa de Pablo Salaquet, con empresarios de distintas industrias, particularmente la industria de la salmonicultura, y que generó ahora que la Contraloría de oficio actuara para investigar si que efectivamente había incumplimiento a la ley del lobby. Ha habido todo tipo de explicaciones, algunas más absurdas, otras más absurdas aún. La verdad es que ocasiones razonables han habido muy pocas. Algunos dicen, el ministro Grau decía que si lo hubiese... ¿Puedo tomar quizá yo primero la palabra, si les parece? Sí, dale, vamos a pasar. Voy yo. Tuve un pequeño problema de conexión, Tomás. Bueno, a mí lo que me parece de esta polémica, ¿no? Que revela varias cuestiones, ¿no? Creo que una que es muy evidente y que a esta altura ya es quizás la característica principal de este gobierno, y que es una inconsistencia muy brutal respecto de la biografía de lo que ha sido el Frente Amplio y cómo el Frente Amplio se construyó como un proyecto político, ¿no? Quizá, yo me atrevería a decir, el principal elemento diferenciador o constructor de la identidad del Frente Amplio fue la impugnación respecto a lo que había sido la política chilena de los últimos 40 años, y esa impugnación solían categorizarlo, etiquetarla como una gran cocina política, en donde los políticos no velaban por sus intereses, sino que por intereses particulares, y tejían todo a espaldas de la ciudadanía, ¿no? En la famosa cocina política, ¿no? Y la verdad, puestos ellos en el gobierno, se dedicaron a no solamente quebrar todas sus promesas, sino que en particular respecto de este punto, la verdad que queda en evidencia, ¿no? Esa falta de inconsistencia, haciendo exactamente lo mismo muchas veces, y en este caso aún peor, ¿no? Y como muy bien decía Tomás, en estos casos las explicaciones evidentemente agravan la falta, ¿no? Y a mí lo que más me da rabia, ¿no? Es la desfachatez, ¿no? Es la desfachatez que tiene este gobierno para tratar a la ciudadanía como estúpidos, ¿no? Como gente que no tiene ninguna noción de la realidad, y que cualquier explicación diciendo 3 palabras seguidas nos debiese a nosotros dejar tranquilos, ¿no? Y ahí están las explicaciones diciendo, ¿no? Que miren, nos juntamos con representantes de la pesca, pero nosotros estábamos hablando de otro tema que es más general, o yo iba a esta comida y no sabía quién iban a estar presentes. La verdad que el nivel de ridiculez, de desfachatez que encontramos en la explicación respecto de este caso resulta muy brutal, pero lamentablemente, Tomás, no puede sorprender, porque en las distintas dimensiones este gobierno ha sido inconsistente, y pillados en la falta, que esto es lo grave, no se excusan, no piden disculpas, no reconocen el error, sino que, como con la cultura del pillo, buscan ahí, y en esto el ministro Cordero es el especialista principal, algún artilugio retórico para tratar de justificar lo injustificable. Juan Lagos. Mira, yo creo que
fíjate que en esta estrategia del gobierno ha sido en realidad confundirnos, ¿ya? Yo creo que hay que poner las cosas bien claras. Está mal que un político, una persona que toma decisiones que tienen consecuencias legales, se reúna con empresarios. No está mal, ¿cierto? Es más, eso ya está regulado en Chile por la ley del lobby. ¿Cuál ha sido el problema aquí? ¿Que se junten en la casa de Pablo Salaqueta algunos políticos con algunos empresarios? No, ese no ha sido el problema. El problema es que existiendo reuniones que evidentemente tienen que registrarse en la ley del lobby, como por ejemplo la reunión de la ministra Jara con personeros de las AFP, o la reunión de Maiza Rojas y el ministro de Economía con personas industriales de la pesca y de la salmonicultura, no lo hicieron. Y ahora es donde uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron? Y la respuesta está en que el relato del Frente Amplio ha sido un relato tan iluso, tan inverosímil, tan poco centrado en la realidad, que para mantenerlo no les ha quedado otra cosa que incurrir en prácticas que atentan contra que atentan contra la probidad y la transparencia, como es el caso de registrar leyes de lobby. Ellos han demonizado tanto la cocina política, sin tener ningún fundamento real para hacerlo, que cuando le ha tocado estar haciendo esa cocina, no les ha quedado otro remedio que ocultarlo. Y por lo tanto, ese resulta ser el gran problema y resulta inexplicable y bastante improcedente las explicaciones que han dado desde el gobierno. Y yo creo que eso es lo más vergonzoso. El ministro de Justicia, como ya lo ha dicho en varias oportunidades, como lo dijo con el caso Convenios, por ejemplo, el problema está en la ley y no está en los ministros. Eso es absolutamente falso. Porque si le creemos a Grau, pongámonos en la semana de la buena fe, ¿no es cierto? Hagamos como que le creemos a Grau, que no sabía que se iba a reunir con estas personas anteriormente. Es muy simple, él lo tiene que registrar después. ¿Por qué? Porque si no fuera así, existiría una figura del lobby por sorpresa, por así decirlo, en que una persona llega, la sorprenden, y dado que la sorprendieron y no tenía idea, esa persona no lo registra. Eso es completamente falso, lo puede registrar después, y el gran problema está en la negativa del gobierno en registrarlo después. Entonces este es un problema de transparencia basado especialmente en una moralidad que no era superior, sino que era absolutamente falsa y absolutamente poco centrada en la realidad. Juan Pablo, les hago una pregunta. Hay dos declaraciones interesantes. Leía al diputado Pancho Undurraga de Bópoli, consultado si había ido a estas comidas, y dice, sí, fui con mucho gusto. Y el presidente de Renovación Nacional, senador también, dijo, oye, evitemos con esto iniciar una suerte de cacería de brujas o encontrar o buscar fantasmas donde no los hay, porque si no esto se vuelve absolutamente inviable, que es una forma totalmente distinta de abordar el problema, de algún modo diciendo, oye, esto no es tan grave como parece, o estas comidas son mucho más habituales de lo que se pinta. ¿Qué te parece esa forma de aproximar el problema? Lo decía Juan, ¿no? Las reuniones de personas de la política con empresarios no son en sí mismas algo malo, de hecho es algo que ocurre y que puede ser bastante razonable. La pregunta tiene que ver, el problema tendrá más que ver con el discurso del gobierno, con las reuniones particulares en que hay industrias vinculadas a los temas que se discuten. ¿Por dónde crees que va, siguiendo la lógica de la buena fe de Juan Lago, estas declaraciones de Pancho Undurraga y Rodrigo Galilea, para tratar de entenderlas en un buen sentido y no simplemente decir estos se están corriendo para no meterse en el problema? Alguien decía por ahí que claro, no logramos la casa de todos en la propuesta constitucional, pero sí en la casa de Pablo Salaquet, ¿no? Porque efectivamente no solamente acudían personeros de gobierno, sino que también de la oposición. Y en esto, claro, la falta de transparencia, precisamente el problema que genera es que se hace muy difícil distinguir el tipo de reuniones. Ahora, dicho aquello, a mí me parece bastante evidente, ¿no? Estamos acá frente a en el domicilio particular de un reconocido lobista que se dedica a la gestión de intereses particulares y por lo tanto me parece que intensidad más, intensidad menos de la infracción a la regla, creo que acá toca asumir las responsabilidades a todos, ¿no? No solamente al gobierno. Yo entiendo, ¿no?, que políticos se puedan reunir en la casa de políticos, ¿no? Y como bien decía Juan, no existe nada malo en que políticos se junten con empresarios, empresarios se junten con políticos, en restaurantes, en cafés, en casas, ¿no?
Pero creo que, y acá también, yo me declaro en términos generales relativamente escéptico de la aptitud que tienen las regulaciones para lograr el objetivo final y espectacular, digamos, de que todo se sepa, ¿no? Y absolutamente todas las conversaciones se sepan. Pero existiendo las reglas están para cumplirlas. Naturalmente creo que en este caso al menos existió falta de prudencia de parte de muchos personeros de la oposición que asistieron a estas reuniones sin registrarlas, y creo que en la explicación tiene que haber más humildad que justificación. Juan Lagos. Fíjate que a mí lo que me pasa es que en la casa de Pablo Salaquet ocurrían cosas muy distintas, ¿ya? Una, por ejemplo, es la reunión que tuvo Janet Jara con los personeros de las AFP, que yo lo pongo en la misma naturaleza de la reunión que tuvo Maysa Rojas y Nicolás Grau. Esas son un tipo de reuniones, pero hay otras reuniones en las cuales fueron Lucía Damer, Daniel Mansuy, que era casi a discutir de política y a dar algunas charlas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre pensar en el caso de lo que pasó con el diputado Guillermo Ramírez. Si él va a dar una charla y en esa charla no se comprometió en nada una conversación, o no estuvo presente nadie que fuera alguien relevante en un proyecto de ley donde él estaba, no tiene la necesidad de esto ser registrado en la ley de lobby. Pero sí tiene que ser registrado en la ley de lobby la reunión que tuvo Janet Jara y la reunión que tuvo Maysa Rojas con Grau. Entonces, ese yo creo que también ha sido el gran problema del caso Salaquet, que dado que todo el mundo ha ido a la casa de Pablo Salaquet, incluido el presidente Ricardo Lagos, por ejemplo, que hoy día se supo que también estuvo presente en una de esas conversaciones, se ha intentado ampliar demasiado. ¿Para qué? Para diluir las responsabilidades. Y aquí claramente nosotros tenemos que darnos cuenta y saber distinguir que existen personas en las cuales se compromete la ley del lobby y hay otras reuniones en las cuales no se compromete la ley del lobby. Lo que sí estamos seguros es que se compromete la ley del lobby en una reunión de los ministros que tienen que ver con la cartera de la salmonicultura y de la pesca, con personas de esa industria. Tiene que ver con el lobby una reunión de la ministra del Trabajo con personas de las AFP. Por lo tanto, en ese sentido, yo fíjate que creo que se ha demonizado a Pablo Salaquet sin ninguna necesidad. Pablo Salaquet es un lobista más, como existen varios en Chile, que está registrado. Y el gran problema en esto es que la imprudencia ha estado de parte de los políticos, que no han sido capaces de registrarlo después. Si ese es el problema, nadie le está acusando de que esto se registre antes o que tengan una bola de cristal y sepan inmediatamente cuáles van a ser todos los invitados, sino que una vez que se concreta esa reunión, no tienen la capacidad, no tienen la decencia de registrar correspondientemente esa junta en la ley del lobby. Y eso es lo que es verdaderamente inaceptable. Y eso se hace por soberbia, por intentar mantener un relato moral que no existe y que no está ajustado con la realidad. Y por lo tanto, para mantener ese mito, necesariamente tienen que comprometer la transparencia. ¿Por qué? Porque la política se hace con eso. Pero el gran problema es que ellos, dado que acusaban a los demás de hacerlo, para seguir tan puros, tan inmaculados, tienen que al final terminar cayendo en la corrupción y en la falta de transparencia. Hagamos la primera pausa comercial. Estamos en Nuevas Voces de Agricultura con Juan Lagos y Juan Pablo Rodríguez. A la vuelta vamos a conversar sobre la crítica situación que enfrenta Ecuador, ¿no? Ayer, una de las jornadas más violentas y más complejas, recibió condenas y mensajes, declaraciones de todas partes del mundo. A la vuelta de la pausa volvemos en Nuevas Voces para abordar ese y otros temas en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Se suma a nuestra conversación Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto de Res Pública, analista internacional además, porque ha estado dedicado a algunos de los temas internacionales que van afectando la agenda. Álvaro, bienvenido, gracias por conectarte en Nuevas Voces. ¿Cómo estamos? No, muchas gracias por la invitación, Tomás. Feliz de estar con Juan Lagos y con Juan Pablo Rodríguez.
Vamos a retomar la conversación. Como les había comentado, la idea es conversar sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, que es bastante delicado, pero antes vamos a saludar, por supuesto, quienes hacen posible el programa, nuestros auspiciadores, acá en Nuevas Voces, en esta conversación de día miércoles. Les quiero contar que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido sus magísteres, sus diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes del hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y les quiero contar que en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Álvaro Iriarte, entremos de lleno en materia. Los videos que circulan son realmente impresionantes. Decenas de hombres armados tomándose un canal de televisión, conductores o presentadores siendo amenazados, otro tipo de hechos de violencia, la condena de distintas autoridades y líderes del mundo, la declaración de un estado, digámoslo, de excepción, como si fuese a la chilena inmediato, ¿no? La participación de las Fuerzas Armadas a la calle. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? ¿Quiénes serían los responsables de esta suerte como de ofensiva terrorista? ¿Y cómo has visto el movimiento político que se ha generado a raíz de lo que se vivió ayer? A ver, mira, aquí lo que está circulando y la información oficial que se tiene, pero también no solamente lo oficial, sino que las imágenes y videos que nos llegan, pareciera ser que aquí existe esta es la primera vez que estamos viendo propiamente tal esta amenaza que se ha venido denunciando desde los años 2000 en adelante, en especial en Latinoamérica, que es el poder que alcanzan las organizaciones criminales y que tienen la capacidad de desafiar el entramado institucional de una república, en este caso de un Estado. La señal es muy potente. O sea, en el fondo acá tú interrumpes una transmisión de televisión en vivo y en el fondo le dices al país, mire, el presidente puede tomar los decretos que quiera, pero nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer, pero nosotros somos más poderosos y estamos por sobre la ley. Esa problemática se está viendo hoy día en Ecuador, y en materia política, bueno, Ecuador está en un proceso de inestabilidad que se arrastra desde las protestas que se hicieron al presidente Lenín Moreno. Después tenemos la situación que pasó con el presidente Lasso, que tuvo que en el fondo anticipar el término de su mandato y otras cosas más. Y ahora nos encontramos entonces que asumió Noboa hace poco tiempo, en noviembre, y tienes este primer problema, que es un problema que ha sido con más fuerza visto en Guayaquil, pero se ha extendido para otras partes del país. El dato interesante es que en el fondo ayer salió la Asamblea Nacional a dar una declaración, su presidente apoyado por los otros partidos políticos presentes, de que iban a estar dispuestos a respaldar al gobierno en el uso de la fuerza para restaurar el orden, y que anunciaron que estaban disponibles para tramitar indultos o amnistías para las personas que haciendo ejercicio de sus funciones como Fuerzas Armadas o Policía combatieran esta situación. Este es el estado de la situación hoy día. Juan Lagos, ¿cómo ha seguido esta situación complejísima que se vive en Ecuador y qué te parece la reacción que ha tenido en el plano internacional? Hay una condena y un apoyo importante a la acción militar y a la decisión del presidente ecuatoriano de efectivamente declarar una suerte de estado de alerta o de enfrentamiento a los grupos paramilitares, de narcotráfico, en fin, y terroristas. Mira, fíjate que yo creo que el sentido de urgencia con el cual se está viendo esto, yo lo veo con muy buenos ojos, y que además también esto vaya unido con un apoyo de la oposición, incluido hasta el presidente Correa. Imagínate, el presidente Correa legalizó muchas de estas bandas. Esa es una cosa que hay que tener muy presente, ¿ya? Que antes de esto, antes de que estas bandas, de que los Lobos, que los Latin Kings se tomaran el poder como se lo están tomando ahora, Rafael Correa los había legalizado. ¿Por qué? Porque eran unas víctimas de la sociedad, y todos los grandes académicos, ¿no es cierto?, estaban considerando como que ese era el ejemplo en Ecuador. Que al final a la delincuencia, a la criminalidad, no hay que hacerle frente a través de la ley, sino que hay que negociar con ellos para evitar que maten menos. Y al final eso terminó siendo una bomba de relojería. Lo que hizo esta medida que antes tomó Rafael Correa fue legitimar a estas bandas, mostrarlas como socialmente aceptables, y por lo tanto el gran problema está en que
estas bandas se empezaron a legitimar y por lo tanto eso es lo que hace que una banda criminal se sienta con la autoridad para entrar a una universidad y tomársela, para entrar a un canal de televisión y tomársela. Por lo tanto, yo creo que resulta ser una buena medida y resulta ser un ejemplo, esperemos que salga todo bien, porque puede ser un ejemplo de cómo se tienen que empezar a tomar estas crisis en América Latina. Yo creo que eso resulta ser absolutamente fundamental. Es necesario que estén unidas todas las fuerzas legales detrás del presidente. Es necesario respaldar a las autoridades policiales. Y eso, si nos damos cuenta, fue todo lo contrario a lo que pasó en octubre del año 2019. Resultados que incluso estamos viendo ahora con el procesamiento del general director de Carabineros. Obviamente no hay forma de poder afrontar a la delincuencia, a la criminalidad, si al final estamos atando de mano tanto a los políticos que están encargados de hacer eso, como a las mismas autoridades policiales que tienen que ejecutarlo. Juan Pablo Rodríguez, el punto de Juan Lago es interesante, lo planteaba ya también Álvaro, tiene que ver con la reacción de la oposición, con la unidad en atacar esto, con el apoyo a las fuerzas militares. Veía un video en redes sociales de los militares entrando a un supermercado, básicamente a abastecerse, el aplauso, el apoyo ciudadano, es decir, pareciera ser que hay una evidente decisión de una gran mayoría de ecuatorianos de ponerse al lado del Estado de Derecho y de la ley y de enfrentar con toda la fuerza legítima en la presencia de estos grupos, de una serie de bandas que están generando violencia y terror. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la lección efectivamente que puede sacar América Latina? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto es un mensaje de advertencia del futuro, ¿no? Una suerte de flash forward, ¿no? Guardando las distancias naturalmente y las diferencias institucionales y de realidad de los países. Yo creo que en la medida que Latinoamérica en general, Chile en particular, siga siendo blando respecto al combate al crimen organizado, las consecuencias están a la vista, ¿no? Hace 10, 15 años Ecuador tenía tasas de homicidio parecidas a las que tiene hoy día Chile, y que Chile, si bien está en el contexto latinoamericano, digamos, en la parte baja de las tasas de homicidio, lo cierto es que la tendencia resulta gravísima y preocupante, diría en primer lugar. En segundo lugar, respecto de la oposición, yo creo, más allá de las declaraciones de Correa, creo que en parte son bastante desfachatadas, ¿no? Cuando él atribuye que la crisis de Ecuador parte hace 7 años, es decir, exactamente cuando él se va del poder, pero la posición respecto de la crisis actual es completamente la correcta, ¿no? Y ahí yo veo una diferencia muy grande, por ejemplo, con lo que fue la oposición en Chile en octubre del año 2019. Creo que en eso Rafael Correa, por ejemplo, le está dando una lección a la concertación, a la nueva mayoría y también al Frente Amplio. Y un punto no tocado que yo agregaría, y que creo que tiene mucho que ver con esto, naturalmente, tiene que ver con el impresionante aumento del consumo de drogas en el mundo en general, de la cocaína en particular. En los últimos 10 años se ha doblado el consumo de cocaína en el mundo. Los principales mercados son Europa, son Estados Unidos, pero también Latinoamérica. Y yo veo en un mundo mucha conciencia progresista, por ejemplo, respecto del consumo de carne, ¿no? Y lo malo que eso genera al mundo, de andar en autos grandes y lo contaminante que aquello resulta. Pero no veo esa misma conciencia, por ejemplo, para esas mismas personas muchas veces que son consumidoras de drogas, particularmente de cocaína, y los efectos que eso produce, por ejemplo, en los lugares más pobres de Latinoamérica. Creo que ahí también hay una acicate y un llamado de conciencia general respecto de lo importante que es globalmente seguir combatiendo, es verdad, a las bandas de crimen organizado, pero también, creo yo, el consumo de drogas como la cocaína, que tantos daños generan a la sociedad en general. Álvaro Iriarte, te hago una pregunta. ¿Cómo se ve el panorama para adelante en Ecuador? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué se comenta que podría ocurrir en los próximos días? Y en materia política, tú bien lo comentabas, Ecuador es un país bastante convulsionado. El presidente Lasso tuvo que salir antes del terminar su mandato, antes de tiempo. ¿Cómo ha sido vista la reacción que ha tenido el presidente y el gobierno ecuatoriano frente a esta amenaza, que la verdad es que fue literalmente de un minuto a otro y que paralizó y conmocionó la opinión pública internacional y particularmente América Latina? Mira, lo primero, a ver, 3 ideas, Tomás. Lo primero es que no podemos olvidar la prioridad del gobierno, pero yo no esto cambiaría la palabra y la ocuparía académicamente. La prioridad del Estado ecuatoriano es retomar el control de la sociedad. Lo estoy diciendo muy responsablemente, porque aquí hay una respuesta del Estado completo, porque es un gallito, una pelea entre organizaciones criminales que de seguro están conectadas entre sí
a nivel nacional y que hay una coordinación de cómo actuar con la institucionalidad completa. Entonces, lo primero va a ser restablecer, y es más allá, como digo, de restablecer el orden público. Lo segundo, claramente esto va a generar un impulso de la valoración probablemente en el corto tiempo del gobierno del presidente Noboa. ¿Por qué? Porque efectivamente es una respuesta rápida. O sea, primero haces la respuesta de decretar estado de excepción cuando se te fuga el líder de mafioso más peligroso, alias El Fito, desde la cárcel, tienes motines en distintas cárceles en el país, tratas de controlarlo y acto seguido, cuando ya estalla esta situación, ¿qué es lo que hace el presidente? Declara administrativamente, que no nos vamos a detener en eso, pero en su decreto de estado de conflicto interno, indica a 22 organizaciones como organizaciones terroristas o organizaciones beligerantes, no estatales beligerantes, le pone un apelativo. Y esto te demuestra que en el fondo lo que se está tratando de hacer con el decreto es extender el detalle del actuar más allá. Porque una cosa es controlar el orden público, restablecer la normalidad, pero el segundo va a ser que tienes que salir a buscar a los responsables, tienes que tratar de buscar a los cabecillas y para eso tienes que tener herramientas adicionales. Ahora, se vienen dos elementos importantes, me tomo de lo que comentaban tanto Juan Pablo como Juan Lagos, la respuesta de la oposición. El correísmo tiene tiene el bloque parlamentario más grande en la Asamblea Nacional de Ecuador. Y la Asamblea Nacional es unicameral. El correísmo salió a anunciar que iba a apoyar en el fondo dos temas legislativos relevantes. Este eventual tema de indultos y amnistía para los funcionarios de las Fuerzas Armadas y el personal de las policías, pero también se anunció la modificación del Código Orgánico Integral de Justicia Penal, el Código Penal de Ecuador. Y esto también es relevante porque en el fondo aquí se tienen que hacer cargo de corregir algunos elementos que no están bien armados, pero además es la oportunidad que tiene Ecuador para enfrentar directamente el tema del crimen organizado, porque aquí estamos hablando de esto. Y un detalle, yo tiendo a creer que el corazón de la pelea va a estar en Guayaquil, pero no solamente porque es la ciudad más poblada y además el Gran Guayaquil es la conurbación más importante de Ecuador, sino que hay que entender lo que significa que caiga en el caos total Guayaquil. Es el puerto principal de Ecuador, el 70% de las exportaciones de Ecuador salen por Guayaquil, el 80% de las importaciones ingresan por Guayaquil y es el motor económico del Ecuador. Entonces, por eso que la reacción no puede ser medida, tiene que ser rápida, fuerte y tienes que retomar inmediatamente el control en Guayaquil, porque de lo contrario tú vas a tener eventualmente problemas de abastecimientos u otros fuera de la provincia de Guayas. Estamos conversando, queridos amigos, con Juan Lagos, con Álvaro Iriarte y con Juan Pablo Rodríguez. Estuvimos conversando en este bloque, para los que se van sumando a nuestra sintonía, sobre la situación que se vive en Ecuador. Vamos a hacer una última pausa comercial. A la vuelta nos vamos a cambiar de tema, vamos a volver a Chile. Me interesa conversar con ustedes, queridos panelistas, sobre la reforma de pensiones, ¿no? Que de a poco va avanzando, hay conversaciones con la democracia cristiana de parte del gobierno. Informa la segunda que el Partido Socialista se abriría esta supuesta fórmula de 3 y 3, 3 al Fondo Estatal o Seguro Social, 3 a la cuenta individual. Esto en algún momento va a pasar al Senado. ¿Qué puede pasar ahí? De eso vamos a conversar a la vuelta de la pausa, en una reforma que el gobierno ha calificado de las prioritarias y que por supuesto es muy sensible para la opinión pública chilena. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos en pocos minutos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en esta edición de miércoles 10 de enero. Aprovecho de saludar a todos los que se van sumando a nuestra sintonía, los que nos escriben a través de las distintas redes sociales, particularmente en el chat en YouTube, los que nos escriben al número de Nuevas Voces, al más 569-3954-8470, todos los que se van comunicando desde distintas partes de Chile. Estamos con Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa Valparaíso, estamos con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, estamos con Álvaro Iriarte del Instituto de Res Pública, un verdadero panel de centros de estudio. Hemos estado conversando de la situación compleja que vive en materia de transparencia el gobierno y estas comidas en la casa de Pablo Salaquet. Conversamos también de la situación en Ecuador. Vamos a volver al plano nacional porque el próximo lunes debe ser la última sesión de la Comisión del Trabajo en que se revisa la reforma previsional del presidente Boric y se espera que se vote el articulado y las indicaciones del tema más polémico, más debatido, que tiene que ver con qué va a pasar con el 6% de cotización adicional. Es decir, sí, respecto del 6% de cotización adicional. Sí, está jugando al congelado Tomás Bengolea. Sí. Dale nomás, Juan Pablo. Por favor.
A propósito de eso, les hago yo la pregunta, Álvaro, Juan, respecto de su posición en torno a lo que se ha conocido hoy día, a propósito de que las bancadas del socialismo democrático estarían presionando al gobierno en torno a la consecución de un acuerdo que sería 3% a las cuentas individuales, 3% a un fondo de reparto u otros. ¿Cómo ven esto? ¿Qué debiese hacer Chile Vamos, el Partido Republicano? ¿Y cómo ven el escenario hacia el futuro? Juan, parto contigo, pensando que esto también tiene que pasar por el Senado. Mira, el acuerdo del socialismo democrático está mal planteado en sí. ¿Por qué? Porque es algo que suele sugerir la centroizquierda, la izquierda más tradicional, por así decirlo, en que negociar sería ceder puntos de la cotización individual, como si estuviéramos en el casino al final, como si estuviéramos sorteando la plata ajena. Y al final ese resulta ser un gran problema. La negociación no puede estar en si hay menos puntos de cotización individual o más puntos a la solidaridad. Eso no puede ser, ¿ya? El punto central aquí es, vamos a tener impuestos camuflados como sería el quitarle porcentaje del sueldo de las personas a cosas que no sean cotización individual. Si la izquierda quiere seguir insistiendo en eso, en primer lugar, está ignorando absolutamente el consenso técnico. El consenso técnico lo que dice es, para mejorar el sistema de pensiones se necesita mejorar la cotización individual. Está ignorando la decisión de la ciudadanía, que todos los ciudadanos saben que cada peso que le quiten de su sueldo con el fin de tener mejores pensiones, tiene que ir a su cuenta individual. Eso lo dice un 80 y tantos % de las personas. Y fíjate que por último lugar no está solucionando el problema. Entonces yo creo que hay que superar este intento por conciliar ciertas ideas que están erradas desde un principio. Aquí no se trata de si quitamos unos puntos más, unos puntos menos a la cotización individual. Vamos a mejorar el problema, y el problema todos lo sabemos, que se soluciona de dos formas. Primero, aumentando la edad de jubilación de las mujeres y también de los hombres proporcionalmente, ¿no es cierto?, a la esperanza de vida que nosotros vayamos teniendo. Y en segundo lugar, aumentar la cotización individual y nada más. Y toda la solidaridad que se hace por PGU, por ejemplo, se tiene que hacer a través de impuestos generales. Álvaro, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo en esto creo que hay que tener mucho cuidado. Me sumo completamente al diagnóstico de Juan Lago. Tiendo a creer que lamentablemente la reforma tributaria la reforma de pensiones no aborda los temas claves como aumentar la edad de jubilación, como aumentar la tasa de cotización, porque efectivamente, aquí la postura de la oposición, yo espero que sea rechazar cualquier reforma que no parta de tomar el 6% y llevarlo directo a las cuentas de ahorro de los cotizados. O sea, las fórmulas da lo mismo que sea 5.9 versus 0.1. Si es reforma de pensiones, tiene que quedar en el tema de las cuentas de ahorro individual. Y esa figura es la que hoy día en el fondo se está ocupando como una suerte de gallito político para efectos de poder negociar, porque el objetivo real del gobierno es obtener algo a partir de las cotizaciones de los trabajadores por la vía de impuesto encubierto, financiar otros programas sociales que pueden ser muy necesarios. Yo no me voy a pronunciar de eso, pero no con cargo a los trabajadores. Y en ese orden de idea, lo que se vuelve relevante entonces es que la oposición no cometa errores como en las reformas de la época de la presidenta Michelle Bachelet, donde se prestan los votos para decir vamos a hacer lo menos malo, logramos un acuerdo y después tenemos el problema que están legitimados porque el mismo mundo de la izquierda te dice esto está aprobado por unanimidad, lo votaron todos, no hay por qué cambiarlo, no hay por qué revertirlo. Yo agregaría, para no repetirme, estando de acuerdo con lo que dice Juan, con lo que dice Álvaro, yo creo que es muy importante para la oposición comprender que si ellos van a contribuir con los votos por un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser bueno, ¿no? Es natural que los acuerdos no respeten las posiciones iniciales de cada una de las partes, naturalmente, ¿no? Pero si es que ese acuerdo va a producir efectos negativos, es un acuerdo al cual naturalmente no hay que concurrir. Lo pongo con un ejemplo. Hoy día el gobierno presentó, en términos generales, lo que sería su reforma en materia de lo que se ha denominado permisología, ¿no?
cuántos trámites que existen, mira, para un proyecto de carácter estratégico, que la verdad son dramáticos, ¿no? Instalar una planta desaladora en Chile se demora 12 años, de esos 9 años son puros permisos, por decir algo, ¿no? O sea, no por decir algo, esos son los datos. Y ahí, por ejemplo, hay un espacio muy positivo frente a un consenso en torno a un problema que existe en nuestro país, la dilación de los permisos en materia ambiental y otros, en donde perfectamente la oposición puede contribuir a mejorar la propuesta del gobierno y lograr un acuerdo que quizá no respete 100% íntegramente la visión de la oposición, pero que mejore objetivamente un problema. A mi juicio, en el caso de conceder que algún punto de cotización individual no vaya a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores, que es lo que corresponde en justicia, porque es parte del fruto individual del trabajo de esa persona, creo yo que se estaría poniendo los votos, insisto, para un mal acuerdo, ¿no? Y en ese sentido creo que la oposición tiene que saber dónde poner las balas, efectivamente no ser una oposición que niegue la sal y el agua, la política está para lograr cambios en la realidad de las cosas, pero esos cambios, aun cuando no sean exactamente los que uno quiere, tienen que ser cambios positivos. Y si se cede en materia de pensiones, eso va a ser un cambio negativo y creo que hay que encontrar espacios para lograr cambios que sean más positivos. Nos quedan algunos minutos. Plantea Juan Pablo un tema interesante. El gobierno presenta las líneas generales de su proyecto para reducir lo que se ha llamado efectivamente la permisología, los plazos, los trámites, en fin, los procedimientos burocráticos de aprobación de proyectos que generan, por supuesto, desincentivos a la inversión y tienen realmente suspendidos, paralizados una serie de proyectos de desarrollo, en fin. Álvaro Iriarte, no sé si has podido ver en estos minutos las líneas generales del proyecto, pero ¿qué te parece al menos este es un tema que se venía discutiendo? El ministro Marcel había anunciado un proyecto en esta línea, lo mismo los ministros sectoriales. ¿Qué te parece esta iniciativa del gobierno? ¿Y cuánto de real tiene esto de que la permisología, mi pregunta es la siguiente, con un proyecto que simplifique la realización de proyectos de inversión, de desarrollo, en fin, de importantes sumas de dinero, de importantes intervenciones, en fin, en el área minera, en el área de las energías, ¿con eso vuelve la inversión a Chile o en el marco o es algo en el margen, ¿no? Porque eso también es bueno tenerlo en contexto. Yo soy de los que creen que es algo del margen. Es valioso, es un aporte que se ha hecho sobre todo desde el mundo de la oposición que ha denunciado el tema de la permisología, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos acá dos problemas, que hay uno que no es tema en este país, lamentablemente. En la reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet del 2013 se eliminó el decreto ley 600, el incentivo a la inversión extranjera que te daba la invariabilidad tributaria. Y se negociaron algunas medidas, parches similares, pero que no produjeron el efecto que se suponía que tenía que tener. Y por lo tanto nosotros tenemos, eso es un primer misil que destruye lo que había sido el exitoso sistema y ecosistema para atraer inversión de Chile. En segundo lugar, tenemos que del 2010 a la fecha hemos visto que de una u otra manera ha ido subiendo sostenidamente la carga tributaria global, tanto para la inversión, tanto el impuesto del consumo, va subiendo. Entonces, cuando tú presentas un tema, lo que pasa es que el gobierno está buscando un chivo expiatorio de sus cifras económicas. Y ese chivo expiatorio de sus cifras económicas, en un comienzo va a ser el tema de Piñera y la pandemia, cuando el gobierno del presidente Piñera y la pandemia, cuando eso se agota, busca el foco y lo pone ¿dónde? En la tramitación de los proyectos, porque eso es una realidad. Existe un problema con la tramitación de proyectos. Pero aquí lo relevante es que no por disminuir el tiempo de tramitación de los proyectos significa que va a aumentar el número de proyectos aprobados, ni mucho menos de la inversión que se atrae. Y esa es una preocupación. Ahora, un dato, todavía falta revisar más, pero me da la impresión que las medidas anunciadas hoy día en el proyecto son bastante similares a las medidas como administrativas que se anunciaron hace un buen tiempo ya por el gobierno, y que no se han concretado. Entonces, eso yo creo que hay que tenerlo. O sea, estamos hablando de enero del 2023. Ahí hay que ponerse más aguja y hoy uno espera que los parlamentarios de la oposición hagan esa tarea, como también comparar las medidas que propone con el proyecto pro inversión del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que muchos de los actuales ministros votaron en contra siendo oposición. Juan Lagos, antes de que se nos acabe el programa. Mira, estoy completamente de acuerdo con el gran Alvarito Iriarte, como no puede ser de otra forma. Y fíjate que ese es el punto. ¿Cuál es el fin del gobierno? El fin del gobierno es buscar un chivo expiatorio. Si lo es, bueno, el terminar con la permisología resulta ser bastante interesante.
Pero si de verdad la intención del gobierno es mejorar la inversión y mejorar la oportunidad económica de los chilenos, obviamente esto resulta ser absolutamente insuficiente. Y por lo tanto es necesario bajar los impuestos, presentar una legislación amigable con las nuevas inversiones y dejar esta retórica resentida, ¿no es cierto?, contra las personas que tiran del carro del progreso, que son los empresarios. Por lo tanto, el gobierno necesita algo mucho más sustancioso que lo que nos está presentando en la actualidad. Yo fíjate que solo a modo de acotación, pero a mí me parece que, y es un tema que da para largo, lamentablemente no vamos a poder tratar, pero post-previsional o en paralelo a la reforma previsional va a venir la discusión tributaria que va a ingresar en marzo nuevamente. Hay una propuesta alternativa de la Confederación para la Producción y el Comercio, pero ahí está el tema central, ¿no? Chile se ha vuelto un verdadero caos tributario. Ni un proyecto es capaz de prever cómo va a modificarse la tasa tributaria en materia corporativa, ni siquiera el impuesto, los impuestos a la renta personal. Es decir, este es un país que continuamente está modificando sus tasas de impuestos y por lo tanto la verdad es que, claro, evidentemente es positivo que se hagan más fáciles, más flexibles, más expeditos los trámites para efectivamente lograr las aprobaciones de los proyectos. Pero eso es una vez que alguien ya decidió invertir en Chile. El gran problema es que Chile hoy día tiene problemas para incentivar personas a venir a Chile. Y ven en otros países que tienen situaciones políticas bastante complejas, mejores grados de estabilidad en estas materias, en materia constitucional, por supuesto, en materia tributaria, por supuesto, y eso evidentemente es bastante complejo. Quiero agradecer a Juan Pablo Rodríguez, Álvaro Iriarte, que además se conectó este día miércoles con nosotros, a Juan Lagos, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Nos escriben varias personas por YouTube que nos escriben de distintas regiones del país. Les agradezco, por supuesto, el cariño en este año 2024. Los quiero dejar invitados a que sigan en sintonía de la agricultura. Ya viene deportes en la agricultura, por supuesto, entre medio noticias a la hora, a las 2 de la tarde, como cada día. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles en un nuevo jueves de historia, acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Gracias por acompañarnos, nos veremos mañana. Que estén bien. Chao, chao.